cristiano hacedor o religioso oidor. Santiago capítulo 1 verso 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En el libro de Job, capítulo 42, verso 5, Job acepta y reconoce que su conocimiento acerca de Dios estaba basado en lo que había oído, y con su propia vivencia acepta haber adquirido un conocimiento de primera mano. Nos da una gran lección, revelándonos su transición de una experiencia religiosa formada por tradiciones a una vivencia fundamentada en la comunión personal con Dios. En la práctica o vivencia, Job aprendió el maravilloso significado de la fe. Hacedores, una referencia al Sermón del Monte, Mateo 7, 21 al 29. Esto amplía el significado del precepto anterior de ser pronto para oír, según Santiago 1:19. No es suficiente recordar lo que oímos o aún enseñarlo a otros. Debemos practicar sistemática y persistentemente la palabra de verdad. Santiago 1:18. Esa palabra de verdad, practicarla persistentemente en nuestras vidas diarias. El apóstol Santiago concuerda de este modo perfectamente con las enseñanzas del apóstol Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Aquí en Romanos 2:13 nos dice: no son los oidores los que serán justos delante de Dios. No son los oidores. Los judíos tenían la oportunidad de escuchar la ley que se les leía regularmente en las sinagogas. Hechos 15:21. Pero habían llegado a suponer que un conocimiento teórico de la ley constituía en sí mismo la justificación. Concebían a la ley como el centro de la vida religiosa. Jesús reprochó a los judíos por esa actitud hacia la palabra de Dios, diciéndoles: escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, 39 y 40. Los judíos poseían las escrituras y suponían que en el mero conocimiento externo de la palabra tenían vida eterna. No faltan hoy quienes se conforman con el conocimiento de la palabra de Dios sin sentir la necesidad de ponerla por obra. La voluntad de Dios no solo debe ser conocida, sino también y mayormente obedecida. Se enseña también en Mateo 7:21, Mateo 7:24, Lucas 6:47 al 49, como en Santiago 1:22, de la ley, literalmente de ley. Los que tienen una ley
que pueden escuchar y por la que pueden ser guiados, debieran ser obedientes a ella si quieren ser justificados en el juicio. El contexto indica que Pablo, en lo que atañía a los judíos, todavía estaba aludiendo a la norma de conducta moral de que disponían estos, la norma revelada en el Antiguo Testamento. Nos sigue diciendo que justificados o considerados justos, como también declarados justos. Pablo sigue contrastando la posición en el juicio de los que conocen la voluntad de Dios, pero no están dispuestos a obedecerla, con la posición de los que no solo conocen la voluntad de Dios, sino también les rinden buena obediencia derivada de la fe. Romanos 1:5, Romanos 1:17, como también 3:20. Este versículo destaca más el hecho de que los hombres son juzgados no por lo que pretenden conocer o profesan ser, sino por lo que realmente hacen. Romanos 2:6. No tan solamente oidores, debemos de ser hacedores. No tan solamente oidores. Esta no es de ninguna manera una condenación para los que oyen la palabra de verdad, para los que la leen, para aquellos que la explican. No, esto no es en ninguna manera una condenación. El mal radica en solamente oír y no proceder a aplicar la palabra a la vida diaria. Mateo 7:21-27 y Romanos 2:13. Es engañándose uno mismo, engañándoos, del griego paralogizomai, que significa engañar mediante un razonamiento falso. Este engaño consiste en que una persona se traiciona a sí misma debido a un falso razonamiento. El oidor se engaña a sí mismo cuando razona que para salvarse es suficiente escuchar la palabra o debatir mucho acerca de la verdad, o ser miembro de una iglesia, o danzar, o hablar en lenguas más que otros. Debe de haber una completa transformación de la vida por el poder del Espíritu Santo, el único que da fortaleza a los creyentes para que sean no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Dios les bendiga.